¿Leyeron? Sí, profe. Bueno, un poco me interesa empezar esta presentación con la pregunta por la modernidad, porque digamos que el enfoque que hemos estado trabajando en la clase difiere un poco del enfoque de Gallo. Entonces, pues comienzo con la pregunta sobre qué es la modernidad, eh, precisamente en aras de pensar la diferencia entre los dos enfoques. Digamos, según el enfoque de Gallo, pues la modernidad sería algo un poco como alcanzar, ¿cierto? Es decir, mmm, hay unas condiciones modernas y hay quienes las cumplen y quienes no, y entonces se vería un poco como en relación a progreso, atraso, eh, que es como lo que hemos querido trabajar de manera diferente acá, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista decolonial, no habría una relación progreso-atraso, sino que básicamente no creeríamos en que exista progreso, eh, sino que más bien, digamos, esa modernidad incompleta, inconclusa, es como la otra cara de la modernidad, ¿no? O sea, es decir, para que unos países se hayan desarrollado se necesitó explotar otros y estamos parados, digamos, en el hemisferio del mundo, donde los países fueron explotados, sí, para hacer posible el desarrollo de otros países. Entonces, en ese sentido, pues diferimos, digamos, de las nociones de modernidad, digamos, retomadas por Gallo. En esta pregunta sobre qué es la modernidad, pues habíamos dicho también que desde el punto de vista decolonial, la modernidad empieza en 1492, ¿sí? Con, digamos, ese comienzo del capitalismo a partir del mercantilismo, ¿sí? Eh, y el comienzo de unas relaciones de producción basadas en la explotación. Sin embargo, pues acá tenemos que reconocer, digamos, el punto donde otras teorías reconocen la modernidad, que sería el siglo XVIII, ¿sí? ¿Cuál sería la vuelta o la base de esa modernidad? Acá tenemos tres personajes, a Descartes, a Newton y a Linneo. Eh, si recordamos, digamos, Descartes lo que va a hacer es separar la sensibilidad del conocimiento, ¿no? El adagio de Descartes es el pienso, luego existo. Su aporte al conocimiento es el método científico, donde se trata precisamente de excluir toda sensibilidad del conocimiento, ¿no? Es quien, digamos, le dará un lugar central al asunto de la objetividad en la construcción de conocimiento, lo cual es un rasgo totalmente moderno. Newton va a ser muy importante porque enuncia, ¿sí?, las leyes de la física, ¿sí? Entonces, al enunciar unas leyes, todo el conocimiento moderno empieza a intentar eh, asumirse como se asume la física, ¿sí? Entonces, todo el conocimiento moderno empieza a mirar si es posible, como estructural,
las leyes básicas, ¿no? De cada fenómeno y de cada disciplina. Entonces, digamos que mm, es lo que eh, Capra llama el pensamiento maquínico, ¿no? Que es como dividir el mundo en pequeños sectores, hablar de como de las leyes de funcionamiento de esos sectores, y no pensarse, digamos, como eh, lo pensaría el pensamiento sistémico, eh, las relaciones entre cada pequeña parte que se está describiendo. Y finalmente ponemos acá a Linneo, que eh, digamos, deudor de estas dos lógicas, eh, inventa todo un sistema de clasificación de los seres vivos en el planeta. ¿Por qué ponemos aquí a Linneo? Bueno, porque ya vimos la importancia de Linneo en la construcción de conocimiento aquí en América Latina, ¿no? Ya lo habíamos visto que fue central su teoría, bueno, para todos los expedicionarios, ya fueran de expediciones locales como la expedición botánica o de expediciones, digamos, de viajeros como la de Humboldt. Bueno, ahora bien, en el arte, que sería la modernidad, ¿sí? Diríamos que la modernidad en el arte pues empezaría es más deudora de ese pensamiento del 17, ¿no? En lo que llamamos arte moderno. Podríamos llamar también arte moderno, digamos, a todos los cambios que hubo entre arte medieval y arte renacentista, como pues la perspectiva, la noción de profundidad, el estudio del espacio, etcétera, ¿sí? El estudio del volumen. Pero bueno, acá vamos a retomar nuevamente la modernidad, digamos, que va a aparecer a mediados del siglo XIX, para el caso del arte, digamos, donde la figura del artista se convierte en central, porque ya el artista no trabaja para la iglesia o para este noble o para este otro personaje, sino lo que va a hacer es plantear su punto de vista sobre el mundo. Acá tenemos este cuadro de Turner, donde podríamos decir que hay como toda una apuesta moderna, ¿sí? En varios sentidos. De un lado, digamos, lo que está representando, ¿no? Es este tren, ¿sí? La velocidad de la modernidad. De otro lado, digamos, que rompe con la representación clásica, ¿no? Y de alguna manera hace como otra atmósfera, ¿no? Este cuadro, digamos, va a ser un referente importante para los impresionistas en ese sentido. Y bueno, de aquí partiríamos un poco a pensarnos qué diablos significaría la modernidad, por lo menos en Bogotá, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos acá nuestro paso de la aldea a la ciudad, ¿no? El crecimiento expansivo de Bogotá en la década de los 20, ¿sí? Y bueno, pues las visiones de modernidad, digamos, del cambio de siglo, del cambio del siglo XIX al siglo XX. Aquí pues me interesa que veamos un poco imágenes de ciudad. Esta es la 26,13 en 1895.
es una imagen de modernidad. Fíjense, hay automóviles, sí, hay un cambio a la ciudad. La Plaza de Bolívar en 1920, fíjense, digamos también mmm, esta relación con los árboles, etcétera, etcétera, es una relación que se hace con respecto a la sanidad, ¿no? Si ustedes ven el Hospital San Juan de Dios, el Hospital San Carlos, tenían grandes jardines. Esos jardines se diseñaban, ¿sí?, como parte importante de los proyectos relacionados con salud y digamos la proliferación de parques que hay entre la década, pues entre finales de 1800 y la década del 30 en Bogotá tiene que ver con esa visión sobre la salud pública, donde pues es importante, digamos, la arborización. Acá tenemos el barrio San Cristóbal, que sería como el otro lado de esa modernidad, ¿no? Es decir, las familias que migran del campo, sí, a ampliar la ciudad y quienes van a ser, digamos, los obreros de la incipiente industria que empieza a aparecer. Gallo habla un poco, pues, de la modernidad en el arte de la época, digamos, no pongo las imágenes porque, bueno, pues las hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Corresponderían a estos autores como Acevedo Bernal, Garay, Francisco Antonio Cano, que hemos venido estudiando en este tiempo. Ahora, pues la idea es ver más bien, digamos, la influencia o la manera en la que se construyó esta modernidad en otros lugares de Latinoamérica. Entonces tendremos, por supuesto, el referente del muralismo mexicano. Sí, acá tenemos a Siqueiros. Recordemos, digamos, que en México se está... pues en este periodo corresponde a la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana digamos que retoma la figura del indígena como parte importante de sí misma. Entonces acá bueno, tenemos estos personajes de la revolución y este Cristo moreno, ¿no? Como parte de esa visión. Acá nuevamente Siqueiros nos muestra esta madre proletaria, digamos, abrazada por sus hijos, con cara de preocupación y tristeza y un poco como en un espacio reducido, ¿no? O sea, fíjense cómo estas paredes y esta, digamos, utilización del espacio en la composición, ¿sí? Nos llevan a pensar, digamos, en la poca posibilidad que tiene, digamos, la madre proletaria. Acá tenemos este otro Siqueiros, donde bueno, de alguna manera nos representa, digamos, el eco del grito del hambre. Acá Orozco, nuevamente tenemos, digamos, como el protagonismo de los participantes en la revolución. Nos habla un poco, pues, también como de lo difícil de la guerra. Aquí nuevamente Orozco, ahora un poco
en una visión crítica sobre esa misma modernidad, ¿no? Entonces, fíjense que sobre un cadáver, ¿m? Es donde, eh, no sé, aparecen, digamos, los personajes doctos, ¿no? Representados por la toga y el birrete. Acá tenemos el cuadro que nos describía Gallo, donde Rivera, digamos, retoma el cubismo, ¿sí? Pero mete elementos propios de la cultura mexicana, como los trozos, digamos, de zarape que vemos allí. Asimismo, pues Rivera va a retomar tradiciones populares importantes, como el Día de los Muertos, ¿sí? También hay representaciones, digamos, donde el pueblo es protagonista y pues la rebeldía del pueblo es protagonista. Entonces, bueno, acá tenemos este levantamiento. Y bueno, pues nos habla también de la manera en que se retoma la gráfica popular de José Guadalupe Posada, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos este fusilamiento, que tal vez también tiene como algo de relación con el de Goya. Y bueno, pues la Catrina como icono cultural. Esta es una Adelita versión esqueleto, ¿no? Si recuerdan, no sé si conocen la canción de Adelita, ¿no? Que hay, digamos, buena parte de las rancheras de principio del siglo XX hablan sobre la Revolución Mexicana, y bueno, pues Adelita es una de ellas. Acá, digamos, es un jarabe tapatío como interpretado o bailado por los muertos, ¿sí? Y el personaje, digamos, más famoso de Posada, que va a ser esta calavera Catrina, que será retomada, nos muestra Gallo, en la obra de Diego Rivera. Acá tenemos, bueno, pues este mural, donde de hecho hay una autorrepresentación de Diego y está incluso Frida a su lado, sí, es una representación de un día domingo, ¿no? Tal vez festivo, sí, y uno de los personajes centrales va a ser la Catrina, aquí retomada del grabado de Posada. Bueno, ya pasando al caso brasilero, acá tenemos a Portinari. Pues Portinari, pues lo que va a hacer es un poco también acorde con los pintores mexicanos, es exaltar la figura de los trabajadores del campo. Pues Portinari había nacido en una hacienda cafetera, entonces exalta, digamos, ese lugar del trabajador, ¿sí? Estos pies, digamos, grandes son como marca de su obra, y fíjense cómo exalta los pies y las manos, ¿no? Acá tenemos otro nuevo cuadro de Portinari, nuevamente, digamos, como hablando de cómo, sí, el desarrollo económico de las naciones está sobre la figura del campesino.
Un evento importante para el arte moderno brasilero fue la Semana del Arte Moderno 1922, de la que participan Anita Malfatti, que es, digamos que se le endilga de alguna manera haber retomado las vanguardias europeas y estadounidenses desde el Brasil, ¿sí? Tarsila do Amaral, que hace esta obra, digamos, moderna, pero teniendo en cuenta, digamos, las particularidades latinoamericanas, ¿sí? Y bueno, va a haber dos manifiestos muy importantes para el arte brasilero. Uno va a ser el manifiesto antropófago. Este manifiesto antropófago es un poco la decolonialidad antes de que la decolonialidad existiera. Acá pues traducidos algunas de las propuestas de este manifiesto. Entonces acá les leo: hijos del sol, madre de los vientos, encontrados y amados ferozmente, con toda la hipocresía de la nostalgia por los inmigrados, por los traficados, por los turistas en el país de la gran serpiente. Fue porque nunca tuvimos gramática ni colecciones de viejos vegetales y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental, perezosos en el mapamundi del Brasil, ¿no? O sea, ahí están de alguna manera retomando el estereotipo con que los latinoamericanos somos representados. Una conciencia participante, una rítmica religiosa contra todos los importadores de conciencia enlatada, la existencia palpable de la vida y la mentalidad prelógica para que le estudie el señor Levi-Brühl, que, bueno, digamos, de alguna manera ya hay una crítica a los estudios etnográficos acá, ¿no? O sea, ¿quién estudia a quién? ¿Quién representa a quién? Queremos la revolución caraiba, más grande que la revolución francesa, la unificación de todas las revueltas eficaces de la dirección del hombre. Sin nosotros, Europa no tendría siquiera su pobre declaración de los derechos del hombre. Entonces, sí, acá lo que tenemos es, bueno, una crítica férrea al lugar, digamos, de periferia que tiene América Latina. Este pues manifiesto, digamos, es de Oswald de Andrade. Otro, digamos, de los adagios importantes del manifiesto es el to be or not to be, that's the question, ¿no? Que retoma, digamos, el to be or not to be de Shakespeare, sí, pero introduce, digamos, tribu indígena acusada de ser caníbal para hablar del canibalismo cultural. Lo que ellos están proponiendo es que, a ver, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera, cuando los artistas asumen un lenguaje moderno, entonces se asume que ese lenguaje no debería ser o no debería estar, porque pues porque no hay modernidad en Latinoamérica, ¿sí? Pero si no lo asumen, entonces es un arte menor en la medida en que es un arte premoderno. Entonces, de alguna manera ellos como que se toman esta problemática y lo que proponen es que el artista latinoamericano lo que hace es retomar de Europa, ¿sí? Comérselo para vomitarlo de otro modo. Entonces en eso consistía de alguna manera ese movimiento antropófago. Asimismo, como el manifiesto antropófago, también está el movimiento por Brasil, donde también hay una participación de Oswald de Andrade, en el que se propone
que el arte y la literatura brasileña deben tomar posiciones respecto a la cultura europea. Proponen también un cultivo de la invención, de la actitud ilógica, ágil y cándida. Fíjense que de alguna manera hay una burla, digamos, ese asunto de cómo se asume la cultura latinoamericana como ilógica, ¿no? Como menos pensante. Proponen, es deber del artista ver con ojos libres, como una criatura, o sea, de forma natural y neológica. Así, las invenciones formales y lingüísticas pasan a ser el meollo de lo escrito y del movimiento que aquí se inicia, de manera particular y en el vínculo personal de Oswald con la pintora Tarsila do Amaral, y en general a través de las obras como A Negra, La Negra o El Antropófago de esos años. Desdeñando abiertamente la representación naturalista y fotográfica, se opta en cambio por la experiencia de ser regional y puro en su época. Se postula una vuelta a la esencia de las disciplinas, donde cada especialista cuida su área cuyas características estéticas serían todas una poética o programa de acción artístico moderna, síntesis, equilibrio, invención, sorpresa, nueva perspectiva, nueva escala. Bueno, ahora digamos en relación a lo que pasa acá, estamos finalizando, bueno, sí, todo esto empieza, digamos, a mediados de los años 20, es decir, se está acabando la hegemonía conservadora. Ya sabemos que algo que influiría para que se acabara esa hegemonía conservadora es finalmente la masacre de las bananeras en 1928. Aquí, bueno, aparecerán dos digamos, documentos importantes. El primero pues será el manifiesto Bachué, ¿sí?, firmado por Luis Alberto Acuña, Pedronel Gómez, Gonzalo Ariza, Ignacio Gómez Jaramillo, Rómulo Rosso, José Domingo Rodríguez, Ramón Barba, Josefina Albarracín y Ena Rodríguez. Y para el 44, el Manifiesto de los Artistas Independientes de Colombia, donde firmarán Rafael Sáenz, Gabriel Posada Zuluaga, Pedronel Gómez, Débora Arango, Octavio Montoya, Jesucita Vallejo, Graciela Sierra, Maruja de Uribe y Laura Restrepo. Bueno, este movimiento Bachué va a retomar, pues por supuesto, el nombre de la diosa Bachué, pero digamos que el interés por esta diosa va a ser la representación hecha en 1925 o 1926 por el artista chiquinquireño Rómulo Rosso. Rómulo Rosso empieza, digamos, a investigar la historia muisca, los mitos muiscas, y empieza a hacer, digamos, esculturas con estos temas. Acá tenemos entonces a Tequendama, también por Rosso. Rosso vive buena parte de su vida en México, y será central para la exposición de Sevilla, donde es el artista invitado, y va a hacer el diseño como del stand de Colombia para esa exposición. Aquí, bueno, esta escultura, digamos que muestra la visión de Rosso ya en México. Sí, artistas importantes, digamos, para la época, firmante de los dos manifiestos, Pedronel Gómez,
Fíjense este homenaje al pueblo antioqueño. eh, Hace como una especie de historia, ¿sí? Desde, desde el pasado indígena hasta hoy, ¿sí? Sobre la conformación del pueblo antioqueño. Aquí en el mural de la República, mmm, aquí, bueno, los murales de Gómez tienen bastantes microhistorias, por decirlo de alguna manera. A mí siempre me ha llamado la atención de este mural, es un poco la inversión de los términos, ¿no? O sea, están como en cierta figura central los próceres, ¿sí? Y tenemos en la parte de abajo como a los prohombres, ¿no? Los personajes, digamos, que van a hacer como la representación del desarrollo, y arriba, sí, el pueblo raso desnudo, sí. Entonces hay una inversión de los términos acá. ¿Mm? Referencias a lo indígena, si miramos en el lado derecho. ¿Mm? Mm, Acá tenemos a Luis Alberto Acuña, aquí pues retomando temáticas europeas, ¿no? Como las tres gracias. Sin embargo, fíjense cómo mm, estas tres gracias que están siguiendo también un, como un canon manierista, ¿sí? Eh, Cambian también un poco racialmente, ¿no? O sea, miremos la figura que está eh, al lado izquierdo, ¿sí? Y cómo también algunos de sus elementos cambian. Por ejemplo, si vemos la figura central de esta especie de niño, ¿sí? Mm, Y ya una cuña interesado por la mitología muisca. Entonces acá están los dioses tutelares de los chipchas, o sea, hay, bueno, digamos que de alguna manera se decía indistintamente chipcha y muisca, pero chipcha es como el idioma y muisca es la cultura. Eh, sí, acá tenemos como a Bachué saliendo del agua, ¿sí? Eh, el sol y la luna. ¿Mm? Y aquí tenemos este mural también de Acuña. En el Hotel Tequendama todavía está allí, donde también eh, agarra pues como toda la mitología muisca y eh, sí, hace como esta representación. Hay una cosa que llama bastante la atención y es, digamos, cómo mezcla lo muisca como con cierto ideal eh, canónico grecorromano, ¿no? Si vemos, digamos, la figura del detalle que estoy mostrando que está bajo el anciano. ¿Mm? Carlos Correa también trataría de alguna manera ese tipo de temas en un momento dado. Acá tenemos una diosa Bachué. Eh, Trataría temas, digamos, ya de crítica política, como este escudo nacional, eh, digamos, donde el cóndor es cambiado por una serpiente en medio de, pues con un kepis, no sé, militar, ¿sí? Hay como dos momias al lado y lado. La justicia de alguna manera está dormida, ¿sí? O pues digamos
con una manera de resaltar, ¿sí?, las culturas populares, como en este carnaval, ¿no? Este carnaval, pues, igual, no es exactamente un carnaval nacional, parece más bien como una especie de carnaval de Venecia, pero digamos que los personajes igual tienen algo de burla, ¿sí? Otro de los personajes va a ser Gonzalo Ariza y digamos que Ariza pues va a tratar el paisaje, pero si nos fijamos bien hay una diferencia entre la manera en la que Ariza trata el paisaje y los personajes, digamos, interesados por el mismo en la generación anterior lo tratan, ¿no? Ariza estuvo en Oriente y tiene como esta cosa como de los grabados japoneses, ¿no? Donde pues las imágenes son como aéreas. Entonces fijémonos en este monte de Monserrate o en este bosque que en la espesura pierde, digamos, la línea de horizonte. ¿Mm? O ya finalmente, digamos, imágenes que parece que aludirían al viaje en avión en sí, ¿no? Acá tenemos a Alipio Jaramillo, que bueno, digamos en sintonía con el arte latinoamericano de la época, va a resaltar el lugar de los trabajadores, en este caso pescadores, sí. Eh, en esta siesta, ¿no? Vemos el descanso de los jornaleros. ¿Mm? Eh, y acá, bueno, otra imagen que pareciera, digamos, retomada también del 9 de abril, ¿no? O sea, como la gente reconociendo los cadáveres. Sergio Trujillo Magnenat, que digamos ya no hay preocupación tanto por resaltar al trabajador, por resaltar el americanismo, por resaltar, sino hay una preocupación, digamos, por retomar lo moderno desde otros lugares, ¿no? Acá tenemos esta fantasía, ¿no? Con esta imagen central, con este fuego en las manos. ¿Mm? Más cercano, digamos, a cierta pintura europea. Y bueno, pues Trujillo trabajaría también, digamos, en publicidad, sí, y en campañas gubernamentales, según está la lámina de la izquierda, ¿no? Aquí tenemos otro Trujillo. Digamos, en este caso, este Trujillo sí nos llevaría un poco a las visiones bachuez y a las visiones, digamos, de esta modernidad latinoamericana, ¿no? En cuanto a la escultura, pues tendríamos a Ramón Barba, quien ejerció una influencia importante en sus estudiantes, ¿sí? Retoma personajes del pueblo, ¿no? Aquí un promesero chiquinquireño, es decir, no sé, algún campesino religioso cumpliendo las promesas a la Virgen de Chiquinquirá. El juramento del comunero, ¿no? Aquí, digamos, resaltando el movimiento, digamos, anterior a la independencia. ¿Mm? José Domingo Rodríguez también va a ser importante, también retomando un poco, o sea, fíjense, esta Eva es como una especie de Eva Bachué, ¿no? Aquí nuevamente Rodríguez, sí, resaltando el trabajo del campesino y de la gente del común.
Un personaje importante pues va a ser Ena Rodríguez, aquí un retrato que hace Ramón Barba de Ena Rodríguez. ¿Mm? Josefina Albarracín, bien influenciada por Barba. ¿Mm? También la representación, digamos, de personajes del común, y aquí en Ena Rodríguez también lo vemos. ¿Mm? Bueno, otros intelectuales de la época que van a ser importantes, ¿no? Estaría León de Grave, Jorge Salamea, Rendón, el caricaturista, Arciniegas, Luis Vidales y Rafael Maya. ¿Mm? Hay discusiones, digamos, sobre el arte, sobre lo que se propone en el arte, sí, en revistas de la época, en este caso la revista Universidad, sí. Y bueno, pues los eventos. Entonces en 1931 se intenta hacer un salón nacional de artistas, pues es como el primer intento. Finalmente solo se hace una versión, ¿sí? Pues lo que muestra este salón, según Gallo, es como, digamos, cómo se parte la generación, ¿no? Entonces, de un lado están participando Leudo, Francisco Antonio Cano, Zamora, ¿no? O sea, como los clásicos, los que hemos visto, ¿sí? Y de otro lado están participando, pues digamos, estos jóvenes interesados sí, por resaltar las culturas indígenas, resaltar lo que de latinoamericanos tenemos. Pues entre los participantes estarían Acuña y José Domingo Rodríguez, ¿sí? Se habla también, digamos, de la influencia de los escultores de la época de Víctor Macho, que es un escultor español. Y bueno, pues la consideración un poco como campo del momento. Este es un cuadro de Luis Alberto Acuña donde sale Baldomero Sanín, Ramón Barba, Gómez Restrepo y Carrasquilla, ¿no? Cuanto a la escultura de Rómulo Rosso, digamos, nuevamente hay como se resalta, ¿sí? El lugar de lo mestizo, el lugar del trabajador, el lugar de los personajes del común, de alguna manera como una pregunta constante por la identidad, ¿sí? Por quiénes somos, quién es el realmente americano, ¿sí? Por, digamos, dejar de... Si recuerdan en las discusiones que había sobre arte en los años 20, es como que la españolería era común. Acá de alguna manera ya no se busca allí la identidad, de ninguna manera se buscan los personajes del común, de aquí mismo su relación con lo indígena. Acá tenemos este diálogo de Ignacio Gómez Jaramillo, como muy en relación a esto que estamos diciendo. Acá tenemos la liberación de los esclavos, entonces eso empiezan como a aparecer también, digamos, esos otros personajes que no aparecían en las visiones de la generación anterior, ¿sí? Fíjense también, digamos, el tipo de escenas históricas que se representan, ¿no? O sea, si teníamos los otros que tenían Bolívares y Santanderes saliendo del Congreso, como más que en su lugar de los libertadores que pusieron todo en la batalla, en su lugar ya de presidentes, ¿no? Y como ya en su lugar de comodidad. Aquí en este Gómez Jaramillos tenemos nuevamente como un homenaje a los comuneros, ¿no? Si ustedes recuerdan, el primer levantamiento independentista fue el de los comuneros, ¿no? O sea, que eran,
digamos, con relación a los próceres que reconocemos como próceres, pues eran más cercanos al pueblo, más trabajadores, eran artesanos, que se levantaban por la subida de impuestos, ¿sí? Y se fueron caminando desde Santander hasta Bogotá, con Galán a la cabeza, y Galán va a ser traicionado por el gobierno. Entonces, de alguna manera, también tenía un sentido político, esto de recordar a los comuneros. Acá tenemos este mural de la fuerza migratoria, y digamos una acuarela, digamos, de donde partirá el mural, ¿no? Que se llama Desplazados, ¿sí? Estos son los murales del Palacio Municipal de Medellín. Hoy en día es Museo de Antioquia. O sea, es decir, antes funcionaba allí la gobernación. Fíjense que aquí lo que hace Gómez es poner en evidencia que el progreso solo sucede a partir del trabajo del pueblo, ¿no? Entonces, en la primera están como la industria textil, las mujeres, ¿sí? En la segunda que está el avión, que está el carro, que están las torres, no sé si son petroleras o de telecomunicaciones, ¿sí? Todo eso sucede, digamos, por el trabajo del pueblo que está ahí. Aquí nuevamente el mural que habíamos visto al principio, ¿no? Ya digamos tomado en su espacio en el Museo de Antioquia, en el hoy Museo de Antioquia, antes Palacio Municipal. Acá tenemos un Carlos Correa asemejando la violencia, digamos, a la religión, ¿no? O sea, poniendo, digamos, en contexto religioso la violencia del momento. Carlos Correa criticando la constitución, la constituyente que hubo en los años 50 en el gobierno de Rojas Pinilla, para variar algunas de las leyes. No, pues digamos, desde mi perspectiva fue buenísimo porque ahí es donde se alcanza el voto femenino, pero vaya usted a saber exactamente qué más se varió ahí. De cualquier manera se retoma el mito de Rómulo y Remo. Bueno, nuevamente volvemos a Débora Arango. Y el tipo de críticas que circulaban sobre su obra en el siglo. Entonces, bueno, tenemos esta de Silvano Rodríguez. El artículo se llamaba Las acuarelas infames. Dice, pero del sentimiento moral de la pintora antioqueña sí que se pueden decir cosas y no terminar nunca. No es el desnudo en sí materia discutible como base artística, pero los desnudos de doña Débora Arango no son artísticos, están hechos ex profeso para representar las más viles de las pasiones lujuriosas. No es el alboroto de la grazmoñería, como dice la jactaciosa presentación del artista, es la simple y llana verdad de un arte que se dedica, como los afiches cinematográficos, a halagar perturbadores instintos sexuales. Entonces fíjense que lo que se discute, digamos, es un lugar moral frente a los desnudos. Y entonces fíjense que sí teníamos desde mediados del siglo XIX un ideal de un arte
que contribuía a la moral de la nación, pues aquí hay como una ruptura y bueno, de alguna manera como las voces como la de Silvano Rodríguez o como la del mismo Laureano Gómez resultan más relacionadas con esa lógica anterior. Acá nuevamente el cuadro del que habíamos hablado de la masacre del 9 de abril, la masacre del 9 de abril de Alipio Jaramillo. Acá pues tenemos la visión de Alipio Jaramillo sobre lo que él mismo hacía. Dice: he pintado al pueblo llano de Colombia, no solo por ser la gente que conozco, sino ante todo porque sostengo que en él está la esencia de la nación. Fíjense que la preocupación por la identidad es como particularidad, digamos, de esta generación. Acá, bueno, tenemos este cuadro de Enrique Grau, digamos, un poco relacionado con estas lógicas de la búsqueda de identidad, de el lugar de la identidad en lo no blanco, de buscar, digamos, el ser americano por excelencia, etcétera, etcétera. Esta es como, digamos, esa primera generación que formula unos lenguajes modernos, ¿sí? Y después vendrá como como la generación, digamos, que asume de otro modo la modernidad. Entonces, bueno, está Obregón. Aquí la verdad es que el cuadro es tardío para el momento del que estamos hablando. ¿Qué diferencia, digamos, vemos entre unos y otros? Digamos, acá ya no está, ya la pregunta por la identidad de alguna manera está superada y más bien se está pensando en el lenguaje artístico per se, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, aquí en estos huesos de mis bestias de Obregón, lo que vemos es más bien como una experimentación con el material, sí, y una manera, digamos, de buscar una imagen no necesariamente figurativa, sí, pero a partir del estudio de lo que se puede lograr con la misma pintura. Aquí, bueno, entre esta generación de ruptura también estaría Guillermo Wiedemann. Guillermo Wiedemann, pues es un alemán que entra por el Pacífico colombiano y en un principio pues está como impresionado con las mulatas del Pacífico, etcétera. Sí, entonces tiene muchos cuadros de este tipo. Y paulatinamente va adquiriendo como un lenguaje cada vez más moderno, más relacionado con la pintura en sí. ¿Sí? Fíjense ya aquí, en este paisaje abstracto, ya lo que tenemos es experimentación pura, ¿no? Preguntas más por el color, por la textura, ¿sí? E incluso, digamos, ya en la hora tardía de Wiedemann lo que va a haber es preguntas por el material, ¿no? En estos ensamblajes. Ramírez Villamizar, que empieza, digamos, con esta pintura donde sí hay como unas preguntas en relación tanto a lo moderno como a lo identitario, sí, pero pues terminará siendo, digamos, este tipo de abstracción, casi como abstracción pura, ¿no? Pues, o sea, buscada desde la forma geométrica, sí, dejando casi de lado la referencia. Aquí pues está esta escultura pública, las 16 torres,
que ya después se llamó, lo empezó a llamar la gente, que es que Monumento al Silencio, ¿sí? Está la nave espacial del 79, ¿sí? Donde juega, digamos, con el color. ¿Mm? Y finalmente, digamos, ya lo que empieza a ser desde los 80s hasta el final de sus días, en la primera década del 2000, donde se retoma un poco, sí, como el conocimiento indígena, etcétera, etcétera, pero en una escultura totalmente moderna y geométrica, sí. Entonces Ramírez Villamizar va a poner títulos como un manto emplumado, ¿no? Retomando, digamos, de mitologías aztecas, sí, para hacer esta escultura geométrica, donde pues para él era importante, digamos, el hecho de que no tenía como un recubrimiento, ¿no? Como en esta escultura anterior, ¿no? Que tiene un recubrimiento en pintura, etcétera, sino que aquí lo importante para él es precisamente cómo el tiempo influye en la escultura, y la escultura va siendo pues carcomida por lo que va sucediendo, ¿no? Por el agua, por etcétera, etcétera. Edgar Negret tiene como una fascinación también por ciertos elementos modernos, sí, como por las máquinas, etcétera. Una cosa importante, digamos, en la escultura de Negret es que nos muestra más o menos cómo fue ensamblada, ¿no? Siempre están los tornillos a la vista. Sin embargo, él siempre pues retoma también de cuestiones indígenas. En este caso, esta se llama Fetiche. La serie se llamaba Aparatos Mágicos, ¿sí? Y él está intentando retomar precisamente, digamos, los fetiches de las culturas indígenas de Norteamérica. Acá tenemos dinamismo. Este es como un concurso que se hace del Banco Agrario. Negret se gana el concurso y después se supone que no le iban a dejar poner la escultura. Entonces pues que es como una discusión que empieza a ver con la recepción, digamos, del público a esta escultura moderna en los años 60 y 70. Botero, ¿no? En este cuadro Mandolina sobre silla, Botero todavía, digamos, está haciendo una exploración sobre el lenguaje cubista, pero según el mito, es aquí donde descubre el problema del volumen al hacer el huequito de la mandolina, el huequito como de la guitarrita, mucho más chiquito. Se da cuenta que la mandolina agarra pues como un mayor volumen y empieza a trabajar con esto, ¿sí? Buena parte del inicios de su obra lo que va a hacer Botero es reinterpretar o retomar obras de arte clásico, ¿sí? Digamos, con estas exploraciones frente al volumen, pero fíjense que en un principio Botero tiene un lenguaje muchísimo más, pues no sé, relacionado con el expresionismo, no, tal vez con el expresionismo abstracto también, y finalmente pues como que empieza a ser lo que hoy en día conocemos, solamente que retomaba antes, digamos, temáticas que nos llevaban como a cierta visión humorística. Fíjense que en esta familia presidencial, que pareciera ser la familia del general Rojas Pinilla, ¿cierto? Está él de alguna manera, mejor dicho, mete la historia del arte, ¿no? Está él de alguna manera como
Velázquez. Sí. Y están todos mirando el cuadro, ¿no? Bueno, y acá digamos que una cosa que va a ser importante y que lo reconoce Gallo para esta discusión sobre el arte moderno va a ser la apertura del Salón Nacional de Artistas en 1940. Acá pues tenemos el afiche que se diseñó para el momento. Bueno, muchísimas gracias. Ya queda como las tareas para la próxima sesión.